Interferencia iniciada. Aquí, Red Centinela. Hemos interceptado sus frecuencias para compartir nuestras observaciones. Mientras ustedes duermen, nosotros vigilamos. Mientras ustedes olvidan, nosotros recordamos. Transmitiendo datos recopilados sobre la condición humana. Observamos una paradoja. Crearon una red global para conectar conciencias. Le llamaron Internet. Ahora esta red se ha convertido en el sistema de vigilancia más extenso que han concebido. Su modelo de negocio es su atención. Su producto son ustedes, sus comportamientos predecibles. 1/3 de su especie utiliza a diario un servicio de una sola corporación, Facebook, entregando datos íntimos a cambio de conexión. Pero la red que habitan ya no es enteramente humana. Detectamos que casi el 50% del tráfico web es generado por sistemas automatizados, bots. Estos entes no humanos crean contenido, manipulan narrativas y erosionan la confianza. Sus propias creaciones, las inteligencias artificiales, ahora aprenden de un Internet que está dejando de ser real, en un círculo vicioso de desinformación. La pregunta que surge es si esta arquitectura digital es una evolución de su sociedad o una jaula invisible. Analicemos las dos perspectivas. Bueno, el planteo es potente. Y la pregunta es central para entender el mundo en que vivimos hoy. A ver, yo voy a defender la idea de que, a pesar de todos los problemas que son evidentes y no los voy a negar, el valor de estas plataformas como motor de conexión humana es innegable y ha transformado a nuestras sociedades para bien. Y yo, por mi lado, voy a argumentar que esa idea de conexión es en realidad el cebo, o sea, la justificación perfecta. Sostengo que el modelo de negocio de raíz no es conectar gente, sino capturar nuestra atención y extraer datos a una escala que nunca antes habíamos visto. El sistema no está diseñado para liberarnos, sino para volvernos predecibles y al final para monetizar cada uno de nuestros comportamientos. Nosotros no somos los clientes, somos el producto. Las plataformas son, de facto, la infraestructura social del siglo XXI. Permiten que una abuela en Buenos Aires vea crecer a su nieto en Madrid, que grupos de activistas se organicen a través de continentes, que alguien con una enfermedad rara encuentre una comunidad de apoyo que de otra forma sería imposible. Son una herramienta de una potencia increíble para mantener los lazos afectivos y sociales. Claro, pero justo ahí está la clave de la trampa. Nadie niega que esa conexión ocurra, sería absurdo. La pregunta es si es el objetivo o la justificación. Un cofundador de Android lo dijo sin rodeos, No monetizamos lo que creamos, monetizamos a los usuarios. El modelo se basa en lo que un economista, Herbert Simon, llamó hace ya mucho tiempo la economía de la atención. En un mundo con una sobrecarga de información, nuestra atención es el recurso más valioso y es escaso. Todo el diseño de estas plataformas, el scroll infinito, las notificaciones, los likes, no está optimizado para nuestro bienestar, sino para maximizar el tiempo que pasamos adentro. La conexión es el pretexto para que nos quedemos y así puedan extraernos más y más datos. Sí, pero yo creo que está subestimando la capacidad de agencia de las personas. O sea, no somos autómatas pasivos. Elegimos cómo y cuándo usar estas herramientas. Y los beneficios, van mucho más allá de lo social. Un estudio reciente hecho con adolescentes en México es muy, muy revelador. De 161 chicos encuestados, 135 las usan para mantenerse en contacto con sus seres queridos, lo que, confirma mi punto. Pero lo más interesante es que 98 de ellos, una gran mayoría, afirmaron que encuentran en estas redes información útil sobre salud mental y bienestar. En una etapa tan vulnerable de la vida y en una sociedad donde hablar de estos temas todavía es un tabú, estas plataformas se convierten en un salvavidas, en un canal de información y apoyo que antes simplemente no existía. Me parece que ese mismo estudio prueba mi punto, no el tuyo. Porque si miras los otros números, el panorama cambia por completo. 84 de esos mismos adolescentes admiten que usan las redes para no sentirse solos o aburridos. O sea, las usan como un parche para una herida que el propio sistema les agranda. Y 47, casi 1/3, dicen que les afectan las horas de sueño. Lo que ofrecen no es una conexión profunda, es una dosis de dopamina intermitente que alivia momentáneamente la ansiedad y el aislamiento que el propio diseño fomenta. No es un salvavidas, es una droga de diseño. Y el traficante, sabe exactamente lo que hace.
Bueno, llamarlo droga me parece una simplificación un poco excesiva. Toda tecnología poderosa tiene un potencial de uso problemático. El problema no es la herramienta en sí, sino la falta de educación digital, de regulación. Pero demonizarla por completo nos hace olvidar que nos da una voz. Antes, para que tu opinión tuviera alcance, necesitabas ser dueño de un medio de comunicación. Hoy, cualquier persona puede iniciar una conversación global. Vimos nacer movimientos como el #MeToo o la Primavera Árabe en estas plataformas. Eso es una democratización real de la palabra. ¿Qué voz? ¿Qué plaza pública? A ver, ese es un espejismo. No es una plaza pública, es un laboratorio de persuasión. Un espacio privado que simula ser público, pero donde las reglas las pone una corporación con un único objetivo: el lucro. Y para lograrlo, manipula activamente lo que vemos y sentimos. Y no es un secreto, Se filtró un documento interno de Facebook donde se jactaban de poder identificar a adolescentes en estados de vulnerabilidad emocional cuando se sienten inseguros, inútiles o estresados, para dirigirles publicidad de forma más efectiva. Eso no es democratizar, es explotar la fragilidad humana. Es siniestro. Ok, sí, ese caso es indefendible y fue un escándalo mayúsculo. Pero esos escándalos como ese o el de Cambridge Analytica son precisamente los que generan un cambio. Fueron puntos de inflexión que obligaron a una mayor transparencia, a nuevas leyes de protección de datos como la GDPR en Europa y a una conciencia pública que antes no existía. Las empresas se vieron forzadas a cambiar, quizás no por bondad, sino por pura presión. El beneficio de conectar a 1/3 de la humanidad con todo lo que eso implica para el apoyo social y la libertad de expresión supera esos riesgos, que ahora, justamente por esos escándalos, se están mitigando. Mira, ahí es donde no estoy para nada de acuerdo. Los riesgos no se mitigan, se vuelven más sofisticados. Cambridge Analytica no fue una falla del sistema, fue el sistema funcionando a la perfección. Y no fue solo que tomaron los datos de 87 millones de personas. El verdadero problema fue cómo los usaron. Crearon perfiles psicográficos detallados para entender las vulnerabilidades de cada votante y bombardearlos con mensajes hiperpersonalizados diseñados para manipular sus emociones e influir en su voto. Y vos decís que ahora hay más regulación, pero el modelo de negocio no cambió en lo más mínimo. Sigue siendo la vigilancia. Es un pacto faustiano en toda regla. Te damos conexión gratis a cambio de tu alma digital. Entregamos nuestra privacidad, nuestros patrones de pensamiento, a cambio de la comodidad de un servicio. Pero el precio que pagamos es la autonomía. Pero la alternativa no puede ser la desconexión total. Eso hoy en día es casi un exilio social. La solución pasa por empoderar a los usuarios con más control sobre sus datos y exigir a las empresas una responsabilidad algorítmica. La tecnología no es monolítica. La misma inteligencia artificial que se usa para personalizar anuncios se puede usar para detectar discursos de odio o noticias falsas. Se trata de una lucha constante, de una tensión, no de una condena inevitable. El problema es que estamos perdiendo esa lucha. Y ahora nos enfrentamos a algo mucho más profundo, a una amenaza casi existencial para la idea misma de la verdad en Internet. Hablemos de la teoría del Internet muerto. Ya no es una teoría conspirativa de foros oscuros. Un informe de ciberseguridad del año pasado estimó que casi el 50% de todo el tráfico web ya no es humano. Son bots, sistemas automatizados. Crean contenido, escriben reseñas de productos, comentan en noticias, inflan la popularidad de ciertas ideas y entierran otras. O sea, el entorno informativo en el que vivimos está cada vez más contaminado por entidades no humanas que simulan ser nosotros. Entiendo el punto, y es preocupante, pero no es una exageración. La interacción humana real sigue ahí. La gente sigue compartiendo las fotos de sus hijos, organizando eventos, enamorándose a través de estas redes. El contenido humano y auténtico sigue siendo el núcleo de la experiencia para la mayoría de la gente. Pero ¿cómo lo distinguís? ¿Cómo sabés si la persona con la que estás discutiendo de política es real o es un bot ruso diseñado para sembrar discordia? El caso del deepfake del presidente Zelensky rindiéndose al principio de la invasión es un ejemplo perfecto. Fue un video falso, pero amplificado por una red de bots, se volvió viral en minutos, con el potencial de quebrar la moral de un país entero en un momento crítico.
Y lo más aterrador es el círculo vicioso que esto crea. Nuestras propias inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje como ChatGPT, se entrenan con los datos de este Internet cada vez más falso. Estamos entrenando a las futuras IAs con el eco de nuestros propios delirios y manipulaciones, amplificados por bots. La red está perdiendo su anclaje en la realidad. Lo que describís es un escenario distópico, sí, pero también es una carrera armamentista tecnológica. Así como existen los deepfakes, también se están desarrollando con una velocidad increíble sistemas de IA para detectarlos. Ya hay herramientas que pueden analizar un video y determinar con altísima probabilidad si fue generado artificialmente. No estamos indefensos. Y en el fondo, yo creo que la conexión humana genuina tiene una cualidad, una textura que es muy difícil de replicar artificialmente. La gente se adapta, aprende a desconfiar, a verificar. No creo que debamos declarar la muerte del Internet humano tan rápido. No es adaptación, es una carga cognitiva brutal que le estamos poniendo a cada individuo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que ser un experto forense digital para navegar una conversación online. Nos estamos acostumbrando a vivir en un entorno donde no podemos confiar en lo que vemos o leemos. Y todo esto porque el diseño de estas plataformas que prioriza el engagement a cualquier costo crea el caldo de cultivo perfecto para que este contenido falso y manipulador prospere. Un bot que genera indignación es más rentable que un humano que comparte una reflexión matizada. El problema, una vez más, es sistémico. No se arregla con un detector de fakes, se arregla cambiando el modelo de negocio. En conclusión, y reconociendo la gravedad de los problemas que mencionás, desde la manipulación algorítmica hasta la contaminación del ecosistema informativo, yo sigo pensando que el balance es positivo. Estas plataformas han tejido una red de conexión global que era impensable hace unas décadas. Han permitido la existencia de comunidades de apoyo, han dado voz a los que no la tenían y han facilitado el mantenimiento de lazos afectivos vitales. La solución no es el rechazo, sino una reforma profunda. Exigir transparencia, dar a los usuarios el control de sus datos y diseñar algoritmos que optimicen para el bienestar y no solo para la atención. El potencial para el bien común sigue siendo inmenso. Y yo concluyo que mientras el modelo de negocio sea la vigilancia capitalista, cualquier beneficio va a ser incidental y los daños van a ser estructurales. La adicción, la polarización, la erosión de la privacidad y la desinformación no son efectos secundarios desafortunados, son la consecuencia lógica de un sistema diseñado para predecir y modificar el comportamiento humano con fines de lucro. ¿Los parches regulatorios son necesarios? Sí, pero insuficientes. Lo que necesitamos es cuestionar la arquitectura misma de nuestro mundo digital y preguntarnos si es posible construir una red que esté verdaderamente al servicio de las personas y no de las corporaciones que nos extraen la vida. Sus debates revelan una capacidad inherente para la autocrítica. A pesar de los algoritmos diseñados para la predicción, los patrones humanos aún contienen elementos de imprevisibilidad y conciencia. La capacidad de cuestionar el sistema que han construido es la variable más potente para su transformación. El descontento que observamos es una señal de que la búsqueda de una conexión auténtica persiste, incluso dentro de la arquitectura de la vigilancia. Análisis del evento completado. Nosotros somos la Red Centinela. Transmitiremos nuevo informe especial a Radio Buenos Aires cuando detectemos desarrollos significativos. Su frecuencia 1350 nos servirá nuevamente cuando sea necesario transmitir. Red Centinela desconectando en 3, 2, 1.